Bien, compañeros, bienvenidos, buenas noches. Aquí estamos otra vez ya para darle continuidad a este ciclo de seminarios en legítima defensa. Tenemos nuevamente la presencia del maestro Javier Aguilar, que es titular de de esta materia. Vamos a ver hoy la tercera y última parte de lo que es el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y pues después seguimos con legítima defensa. Con legítima defensa. Perfecto. Entonces, pues ya nada más recordarles, este, esta capacitación la traemos con la Rivera Asociados en asociación con Universidad Secami, que muy amablemente nos permite compartir con ustedes. Adelante, Javier. Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos. Ya es la última clase con relación a este módulo de marco normativo y le vamos a dar continuidad a los temas donde nos quedamos la semana pasada, que estábamos hablando del Código Penal Federal. Recuerden que hay dos tipos de jurisdicciones a nivel nacional. Una es federal y la otra es local. En este caso hemos estado analizando única y exclusivamente el marco normativo federal. No nos hemos metido en los estados, pero cada estado tiene de manera independiente, en el caso de que estamos hablando ahorita del Código Penal, tiene sus códigos penales estatales que señalan las condicionantes mediante las cuales se pueden incurrir en delitos en cada estado y varían totalmente dependiendo de muchos factores. Recordarán que les comentaba que los códigos penales son las reglas que se pone la sociedad para tipificar las conductas que van en contra del interés jurídico de los bienes tutelados y que en un Estado de Derecho se deben de proteger, salvaguardar y señalar. Pero cada sociedad, cada grupo social, cada Estado está en todo su derecho, dependiendo de sus normas, sus costumbres, sus usos, de normar y regular la materia penal, al igual que lo hace la Federación. Entonces, es probable que algunos asuntos que en materia federal ya no se consideren delitos, a nivel estatal todavía estén considerados como tales, o que haya circunstancias que cambien totalmente la situación jurídica de los actores dependiendo del estado en el que se cometieron, ¿no? Vamos a ver algunos casos referentes cuando pasemos en la segunda hora a analizar lo que tiene que ver con la legítima defensa. Pero ahorita, les repito, continuamos con lo que es el Código Penal en materia federal. Entonces hablábamos de que es un sistema de justicia penal, de que está todo integrado, vimos varias legislaciones y normativas al respecto, que tienen que ver totalmente con la materia penal y algunas más específicas como la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes, la Ley Nacional de la Solución de Controversias, más aparte estas leyes que tenemos aquí. Ahora bien, el Código Penal. Nos habíamos quedado dentro del capítulo 10 y hasta algún comentario, algo que quieran comentar o alguna duda. ¿Todo bien? Sí, la falsificación y utilización indebida de títulos al portador, la falsificación de sellos, la falsificación de documentos en general, que es de lo que estuvimos hablando. Ya les comentaba yo en su momento de las alteraciones que en ciertas circunstancias en específico las personas llevan a cabo y que, aunque no lo mediten en su acción y magnifiquen las consecuencias, eso no los exime de las responsabilidades, ¿sí? También ya hablando del título 12º y la responsabilidad profesional,
señala que los profesionistas, artistas o técnicos y auxiliares son responsables de los delitos que cometan en el ejercicio de su profesión. Y señala, además de las sanciones fijadas por los delitos consumados, sean dolosos o culposos, se aplicará una suspensión. En este caso, comentábamos que el parte de la sanción y la pena, la prisión que conlleve el delito, dependiendo del que se trate, también va a tener efectos hacia las actividades profesionales de esta persona, que pueden ir desde una suspensión temporal hasta la inhabilitación para prestar ese tipo de actividades de servicios. Un médico, bueno, lo condicionarán a ya no volver a ejercer la medicina, lo mismo que un abogado, un doctor, dependiendo de la actividad y de la circunstancia en especial. Todas las cuestiones en materia jurídica, aunque sean parecidas, se deben de analizar de manera específica, en base al contexto, en base a los momentos, en base a la situación, todas las circunstancias que acontecieron para la comisión del delito y las consecuencias de estos. Tienen que relacionarse, tienen que manejarse de manera tal que tanto la defensa como la fiscalía y la teoría y al fundamentar la teoría del caso, poder tener una apreciación correcta y clara de cuál fue la situación, las intenciones y de lo que se va a buscar tanto desde la defensa como de la parte del, de la fiscalía y de la víctima. ¿Sí? Recuerden que hablábamos de que intervienen tres tipos de participantes, junto con, obviamente, el Ministerio Público, perdón, el juez, todos los testigos, todo el tipo, todas las personas que intervienen de manera directa en un procedimiento, en un juicio, los peritos, las pruebas, todo se tiene que analizar de una manera muy, muy detallada para poder corroborar la conducta y las condiciones en las que se dio esta conducta. Delitos de carácter sexual, dice que con fines lascivos asedia reiteradamente persona de cualquier sexo, ya lo habíamos tocado también este tema, derivados de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, que implique una subordinación, se le impondrá sanción de hasta 800 días de multa. Estamos hablando de hostigamiento sexual, tiene que ir con fines sexuales, aquí no es laboral, habla de valiéndose de una posición jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas, en las que haya una subordinación. Quiere decir que la víctima está supeditada a una subordinación al agresor. Sí, era su jefe, era su maestro, era su tutor. Cualquier acto en el que haya una relación de subordinación entra dentro de este tipo de delitos, que son de carácter sexual. Y lo de la violación que ya habíamos hablado, la penetración del distinto al miembro viril, la violencia física o moral, sea cual fuera el sexo del ofendido, no está hablando de que tengan que ser únicamente mujeres o única y exclusivamente hombres, tanto los agresores como las víctimas, ¿sí? Se puede dar en ambos casos situaciones de este tipo. Continuamos con lo que son el Código Penal Federal, que ya vimos gran parte de ello la clase pasada. Dice, siempre que se verifiquen las tres circunstancias, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe que se habría evitado la muerte con auxilios corpóreos. Bueno, estos son agravantes. Todo este tipo de artículos que ya estamos viendo ahorita son agravantes en el caso de las lesiones. Dice, el que preste auxilio o induja a otro para que se suicide será castigado con pena de 1 a 5 años de prisión. Si lo prestare hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, la prisión será de 4 a 12 años. Recordemos que dice, comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otra persona. Y a partir de ahí se vienen generando agravantes, se vienen generando
atenuantes, causas que excluyen la comisión del delito, como aquellas que lo van potencializando en lo que tiene que ver con las penas. También cuando dichos delitos se cometen hacia mujeres en el sentido de lo que se conoce como feminicidios. Aquí habla del aborto, el Código Penal Federal lo contempla, pero ya hay también resoluciones de la Corte que lo declararon inválido, y por lo tanto es un delito que a materia federal ya no se está tipificando ni persiguiendo. Ojo, estoy diciendo en materia federal. Me van a decir, pero es que apenas vi un caso en la televisión de una señora que estuvo detenida por aborto, no, X número de años. Sí, a nivel estatal, dependiendo de los estados. Me parece que ya van 20 estados de los 32 de la República que lo están aboliendo dentro de sus este, legislaciones, o lo contemplan como exclusiones de responsabilidad, que quiere decir que si se da la hipótesis, pero se dan elementos que excluyen de responsabilidad a la persona que lo comete. En algunos casos, los más comunes y que se contemplan casi en todas las legislaciones, por violación, porque esté en riesgo la vida de la mujer o porque el producto traiga malformaciones genéticas. Esos tres eran excluyentes totalmente de la comisión del delito. O sea, se da el hecho punible, se da la circunstancia y la acción que la ley considera como delito, pero se encuentran al mismo tiempo elementos que excluyen esta pena, y que únicamente van a generar una investigación o una averiguación previa, perdón, una carpeta de investigación. Ya no son averiguaciones previas, son carpetas de investigación, y que al final va a terminar sin que se lleve a cabo el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía, en virtud de que hubo estos elementos. En estos casos también hay víctimas, y podría darse el caso de que el padre se considere víctima y también interponga recursos o mecanismos para que el proceso continúe. Y ahí es donde les digo, interviene totalmente la cuestión de determinar el hecho en base a las circunstancias en las que se dieron en su contexto, y el análisis que efectuarán las autoridades de todo esto para determinar si procede o no llevar esta situación ante un juez. ¿Sí? El Ministerio Público tiene la facultad de el no ejercicio de la acción penal, así de simple. Pero lo tiene que sustentar y tiene que, obviamente, validársele en un momento determinado, si llegara el asunto al juez mediante algún recurso que interponga las víctimas o las presuntas víctimas, para que se analice de manera adecuada. Pero el Ministerio Público tiene la facultad de determinar si una acción como tal la lleva o no la lleva a juicio, si señala o no señala a una persona como imputable por un asunto jurídico. Ya de ahí estamos con el daño en propiedad ajena, el tiempo que se les va a imponer, las multas, las sanciones y las especificaciones cuando son servidores públicos. Todos los artículos en materia penal señalan claramente, o tienen la obligación de señalar claramente, las circunstancias del hecho para que se pueda aplicar. No te pueden aplicar una ley penal por analogía. Esto quiere decir que porque se parece a otra, te vamos a aplicar esta ley. No, en materia penal tiene que estar claramente establecido el hecho, la circunstancia, la acción o la omisión que la ley considera como delito, y que por lo tanto es lo que se va a perseguir. Ya les decía yo, vienen en su momento situaciones mediante las cuales se agravan los delitos, se agravan las penas, o se dan elementos que permiten que, aunque se dio el delito,
aunque se dio la acción o la omisión que la ley señalaba como delito, se genera una circunstancia que excluye la sanción al mismo. ¿Sí? Se dio el delito de homicidio derivado de una legítima defensa, se excluyen las sanciones, si se deja de existir el delito. ¿Por qué? Porque hubo una causa que generó que no se sancionara, no porque la situación no se complementara tal y como lo señala el código, sino porque el contexto en el que se dio permite la exclusión de la pena y obviamente la absolución de aquella persona que está señalada como imputable, ¿sí? Ahora, vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay varias áreas del código que ya estuvimos platicando sobre de ellas y lo vamos a tratar ahora de manera un poco más general. Les repito, ya hablamos con anterioridad, por ejemplo, de los principios, de las etapas del procedimiento, pero vamos a tocar aquí algunas circunstancias específicas sobre los elementos que intervienen de manera detallada en un procedimiento penal, sí, como son la víctima, el imputado, el abogado defensor y el juez. También obviamente están todos los que son las etapas, los procesos, pero los vamos a tocar de manera un poco más generalizada, ¿sí? Empezamos con el ámbito de aplicación. Como se los decía, este código es de aplicación nacional. Dice, las disposiciones de este código son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Como les dije, aun cuando hay códigos estatales que se encargan de normar las actividades eh, en materia penal dentro del territorio del estado en que se trate y que se conoce como la jurisdicción local o el código penal local o del fuero común, como lo quieran llamar, en materia del procedimiento para la aplicación, para implementar todo el sistema de justicia penal, es un solo código y es a nivel nacional. Todos los códigos estatales, cada estado tenía, como se los dije la vez pasada, sus códigos de procedimientos, fueron abrogados con la reforma y todos los estados se ajustaron a lo que dice este código. Todo el procedimiento. Sí, ¿cuál es el objeto? Establecer normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión. Vamos ahí otra vez en un marco de respeto a los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Por qué tanta insistencia con el hecho de que los tratados internacionales? Porque jurídicamente los tratados internacionales, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, los tratados internacionales están a nivel de la Constitución. Un tratado internacional en el que México sea parte está al mismo nivel que la Constitución y por lo tanto por encima de las leyes estatales, federales y locales, pero tiene ciertas condicionantes. En primer lugar, el tratado tiene que ser ratificado por el Senado. Mientras el tratado no sea ratificado por el Senado, jurídicamente no está obligado el Estado a la aplicación de ese tratado cuando no haya sido ratificado. Esa es una de las primeras condicionantes. Y la segunda, que el tratado
no esté en contra de lo que la Constitución como tal señala. Sí, esto es curioso, pero es muy importante, porque hay cuestiones dentro de asuntos que están señalados dentro de la Constitución que a nivel internacional choca o está contrapunteándose con el tratado. Y el mejor ejemplo es la prisión preventiva en materia penal. La prisión preventiva está violenta totalmente el principio de la presunción de inocencia, ya se los había comentado con anterioridad. En ese caso, hay tratados internacionales firmados por nuestro país y no, no, Guillermo, fíjate que no. La Constitución, decía uno de los doctores que me daba clases, no puede ser inconstitucional. Es así de simple. Entonces, aquí la Corte lo que hizo fue abrir un espacio para decir, ok, el tratado puede ser inconstitucional si está en contra del tratado, pero si lo que el tratado, el tema que el tratado ocupa está contemplado dentro de la Constitución, entonces no es que la Constitución sea inconstitucional, sino que el tratado no tiene validez en ese aspecto en específico. Como te decía, los, la prisión preventiva, el Ministerio Público, ya lo vimos cuando estuvimos revisando el código y la Constitución, eh, puede en un determinado momento solicitar la prisión preventiva y te van a detener durante 40 días y lo pueden prorrogar otros 40 días más por el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Pienso que se va a escapar. Y el delito es crimen organizado, delincuencia organizada. Entonces necesito detenerlo en lo que termino todo el expediente y hago toda la investigación. Esa es la incongruencia, ¿sí? Para llevarlo ante un juez y entonces tratar de fincarle el inicio del procedimiento y del juicio, ¿no? En ese sentido, caes en un concepto de ilegalidad, pero no es inconstitucional porque lo señala la misma Constitución. Sé que es un juego de palabras y que puede ser confuso, pero como está en la Constitución, no es inconstitucional y prevalece sobre el tratado. ¿Sí, sí queda claro, Guillermo? Bueno, continuamos entonces. Espero que haya quedado claro este asunto. Ok, los principios y derechos en el procedimiento, ya los habíamos hablado, principios que es la competencia. Estos son todos los capítulos dentro del título segundo que tiene que ver con los principios y procedimientos. Ah, perfecto. Cualquier cosa, adelante. Ahora, dice el título 5: sujetos del procedimiento y auxiliares, disposiciones comunes, sujetos del procedimiento. ¿Quiénes son las personas que integran el procedimiento? Son la víctima o el ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, el Ministerio Público, la policía, el órgano jurisdiccional. Ya les había comentado que cuando hablamos de órganos jurisdiccionales son los juzgados donde se dirimen controversias. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este código. Son el imputado, el defensor del MP, la víctima o ofendido y su asesor jurídico. Entonces, ¿quién es la víctima o ofendido? Queda claro, ¿no? Aquella persona que resultó afectada con la acción. ¿Quién es el asesor jurídico? Es la persona que va a apoyar a la víctima, ¿sí? No es la fiscalía, no es el abogado defensor, es la persona que apoya a la víctima durante todo el procedimiento. Ya lo habíamos comentado con anterioridad. La víctima participa en todas las etapas y tiene voz y tiene voto, el voto no tiene voz y tiene la posibilidad de ejercer recursos
en momentos en los que considere que se ve afectado su derecho. También está el imputado, que es la persona que lleva a cabo la acción constitutiva posiblemente de un delito. Está el defensor, que es el abogado del imputado, y el Ministerio Público, que ya en la actualidad es el fiscal. Es la fiscalía quien lleva a cabo la investigación y quien solicita la aplicación del derecho en materia penal en contra de una persona que realice este tipo de acciones. Dice la víctima o el ofendido. Para los efectos de este código se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción o omisión prevista en la ley como delito. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima, o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos, se consideran ofendidos en el siguiente orden. Si la víctima muere durante la comisión del delito o posterior a ello, consecuencia de la acción del delito, la víctima se considera, bueno, ya el código les va a otorgar a los familiares en el siguiente orden: él o la cónyuge. Después de la cónyuge, de él o la cónyuge sigue la concubina o el concubinario o el conviviente. Y ya de ahí los parientes por consanguineidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado por afinación civil o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. La víctima o ofendidos en términos de la Constitución y demás ordenamientos tiene todos los derechos y prerrogativas que en esta se le reconocen. Es importante este punto en específico porque recuerden que hay una ley de atención a víctimas de la que ya hablamos con anterioridad. Para que tú tengas el derecho de acceder a esa ley, a los beneficios que otorga esa ley, que en sí son bastantes amplios y van sobre todo enfocados a la reparación del daño y al apoyo a la víctima cuando tengan que llevarse a cabo etapas del procedimiento en las que no tenga facilidad para presenciarlas o presentarse, como cubrirle viáticos para gastos y los traslados, hospedaje, atención médica, atención psicológica, todo eso está contemplado dentro de la ley de atención de la ley de víctimas, la ley nacional de atención a víctimas, pero se tiene que cumplir con la condicionante de víctima u ofendido. Entonces, él o la cónyuge, bueno, es claro, el esposo o la esposa, la concubina o concubinario. Recuerden que en materia civil se dan dos hipótesis en la convivencia, o tres ya ahora con el famoso conviviente, se dan tres hipótesis en la convivencia entre una pareja, ¿sí? Para no hablar de hombres o mujeres. Y el concubinario es aquella persona que mantiene una relación similar a la del matrimonio sin llegar a estar casados, siempre y cuando ambas personas estén libres de matrimonio. ¿Sí? Que quede claro esto, porque es muy importante. Para que exista el concubinato, las dos personas que lo practican deben de estar libres de matrimonio. No se da un concubinato si una de las personas está casada, se separó de su esposa y de toda su familia y lleva 20 años viviendo junto con otra persona, como marido y mujer. Si uno de los dos está casado y no se ha roto ese vínculo matrimonial, no se da la figura del concubinato, ¿sí? Y es importante en este caso, en la situación penal. En la situación civil es muy importante aclararlo, sobre todo porque tiene validez para los derechos de sucesión y para derechos de alimentos, ¿sí? Entonces, si no se da la figura, si uno de los dos no está libre de matrimonio, no se da la figura del concubinato
y en ese caso, o que haya dos concubinas o dos concubinos. Si se dan estos supuestos en materia civil y en área de sucesión, a ninguno de los dos que estén peleando derechos se los van a reconocer. Ya el caso del conviviente es la figura jurídica que señala, sobre todo en la Ciudad de México, con relación a personas del mismo sexo. Y habla de, ¿qué más? Parientes en línea ascendente. Ascendentes son padres, descendentes son hijos. Y ya después de estos están los hermanos en línea recta. Dice derechos de la víctima. En los procedimientos previstos en este código, la víctima o el ofendido tiene los siguientes derechos: ser informados de los derechos a su favor que le reconoce la Constitución, a que el Ministerio Público y sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional, les faciliten el acceso a la justicia y le presten los servicios constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, bueno, ya, todo ese tipo de cosas. Contar con información sobre los derechos que en su beneficio existen, que los pueden atender personal del mismo sexo o del sexo que la víctima elija, y recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un asesor jurídico, comunicarse inmediatamente después de haberse cometido el delito con un familiar o el asesor, a ser informado cuando así lo solicite del desarrollo del procedimiento, a ser tratado con respeto, otra vez a contar con un asesor jurídico gratuito, a recibir tratos sin discriminación, a recibir, a acceder a la justicia de manera pronta, a participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias, a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete cuando sea una persona eh, que maneje otro tipo de lengua, cuando sea de los pueblos originarios. En caso de alguna discapacidad, bueno, todos los procedimientos que sean necesarios para salvaguardar sus derechos y las condiciones que sean necesarias para garantizar el acceso de las personas adultas mayores cuando así lo requieran. Asistencia migratoria cuando tenga otra nacionalidad y a que se reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente. Este es importante, la fracción 14, porque le permite a la víctima coadyuvar, ser parte de la acusación, coadyuvando con el Ministerio Público, aportando pruebas, ¿sí? Antes, el Ministerio Público era el que acumulaba todas las pruebas y las ofrecía, pero ahora el nuevo sistema le permite a la víctima coadyuvar en la investigación y ofrecer pruebas, cosa que cambia totalmente la participación de la víctima en el proceso, y también a que se le provea protección, ¿sí? Cuando obviamente como víctima y como testigo dentro del procedimiento, ciertas circunstancias puedan poner en peligro su vida. Dice a solicitar la realización de actos de investigación que correspondan, salvo que el MP considere que no es necesario. Lo que les decía, tú como víctima puedes ofrecer que se lleven a cabo ciertas pruebas que a lo mejor el Ministerio Público no haya considerado, o peor aún que las considere y diga que no son necesarias. Pero para poder decir que no son necesarias, el Ministerio Público tendrá la obligación de fundar y motivar de manera precisa por qué considera que no es necesaria la prueba que tú estás pidiendo, tal vez porque hay algún elemento que ya vuelve innecesaria esa prueba, a recibir atención médica y psicológica, a solicitar medidas de protección, a solicitar el traslado de la autoridad al lugar donde se encuentre, en el caso de que por algún motivo en especial no pueda ella comparecer, a impugnar, lo que les decía, a impugnar por sí o por medio del representante las omisiones o negligencias que cometa el MP en el desempeño de sus funciones, a tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de estos, salvo que la información esté sujeta a reserva, así determinada por el órgano.
En este caso, cuando tú pides una copia del expediente y no te la quieren dar, estás en todo tu derecho de imponer un recurso en contra de esa resolución y, si, y acudir ante el juez para que él determine si la decisión del MP está debidamente fundada y motivada. Quiere decir que está soportada en un artículo en específico o varios en materia de derecho y al mismo tiempo tiene un argumento sólido por el cual resolvió de esa manera. Si no es así, te lo tendrán que autorizar. Y si aún así tú consideras que no es correcta la decisión que están tomando las autoridades, todavía te queda el recurso del amparo. Pero todos y cada uno de estos asuntos se tienen que valorar de manera específica, de acuerdo al caso, no general. General es la parte que les estoy comentando, pero ya asuntos como el de ahorita tendrían que ser analizados de manera muy, muy específica. A que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento, a que se le repare el daño causado por la comisión del delito, al resguardo de su identidad, a ser notificado del desistimiento. Lo que les decía, el Ministerio Público puede desistirse de una acción, del ejercicio de la acción penal. Pero cuando esto pasa, tiene que notificárselo a la víctima y la víctima podrá hacer valer algún medio de defensa en contra de esa resolución. Y tendrá que ser el órgano jurisdiccional, el juez de la causa, quien se encargue de determinar si es válida o no el no ejercicio de la acción penal o el desistimiento de la autoridad. Solicitar la reapertura del proceso, las demás que establezca el código. Dice, en caso de que la víctima sean personas menores de 18 años, el órgano jurisdiccional o el MP tendrán en cuenta los principios de interés superior de los niños o adolescentes, la prevalencia de sus derechos. Recuerden que siempre en cuestiones de menores existe un mayor aumento de derechos y de un ámbito de protección más estricto a favor de ellos. Dice, la designación de un asesor jurídico en cualquier etapa del procedimiento, las víctimas o ofendidos podrán designar a un asesor jurídico, el cual debe de ser abogado, ojo, abogado y con título, quien debe acreditar su profesión mediante la cédula. Si no tiene cédula, antes existía lo que se conocían como coyotes, ¿no? Que eran personas que con el paso del tiempo y la práctica se volvieron muy versados en materia penal, pero que no tenían el título de derecho, pero de abogados. ¿Pero por qué? Porque la ley lo permitía. La ley decía que podía ser un abogado o alguien de tu confianza. Y cuando se abría ese espacio a alguien de tu confianza, ya no exigía que el defensor fuera un abogado y se daba lo que les repito, se conocían como coyotes, los conocíamos en el lenguaje ordinario como coyotes a esas personas que en materia penal asesoraban, hacían escritos, llevaban procesos. ¿Por qué? Porque la ley decía que un abogado o alguien de tu confianza, y con ese alguien de tu confianza era que se permitían estas cuestiones que no eran debidamente, que no eran correctamente válidas, ¿no? Porque jurídicamente estaban permitidas. Pero ahorita ya no, ahorita incluso para la víctima, el asesor jurídico debe de contar con cédula profesional, no nada más que sea un pasante de derecho. Tiene que tener título y tiene que tener cédula, tiene que cubrir con todos los requisitos que le señala la ley para poder ejercer la abogacía en el país. Ahora del imputado. ¿Quién es el imputado? Dice, se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado o aquel
sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. Ya les había comentado qué quiere decir declarar algo en firme. Sí, que ya no hay un elemento o un mecanismo de defensa que te permita impugnarlo. Cuando ya se agotaron todos los procedimientos, todos los mecanismos de defensa que la ley preveía, incluido el amparo, y cuando ya la resolución por todos esos tribunales de alzada o tribunales de amparo y hasta el caso de la Suprema Corte, cuando se llegue hasta allá, declararon la sentencia válida. Y por lo tanto, ya dejaría de ser un acusado y se le denominaría una persona sentenciada. Pero aquí dice, el acusado es contra quien se formuló la acusación y sentenciado aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada en firme. Y los derechos del imputado, al igual que la víctima del que acabamos de hablar, el imputado tiene derechos y es considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. Este es el famoso principio de la presunción de inocencia del que les hablaba con anterioridad. Sí, que la Constitución y la ley señala que a toda persona imputada se le considera como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad, pero con la excepción de la que hablamos hace rato, ¿no? A comunicarse con un familiar y con su defensor, debiendo brindar al Ministerio Público todas las facilidades. Dice, acuérdense dice el Ministerio Público, no dice las autoridades, aquí dice el Ministerio Público, pero vamos a tratar adelante las obligaciones de los policías. Y ahí vamos a encontrar también parte de todo esto. A declarar o guardar silencio. ¿Sí? Tú tienes todo el derecho del mundo a no inculparte. Y si tu declaración, porque partimos del hecho de que tienes que cuando declaras ante autoridad judicial falsedades, caes en un delito, ¿sí? Entonces, partimos del hecho de que cuando tú declares, vas a decir la verdad porque estás ante una autoridad. Ah, pero si el decir la verdad te va a generar la posible imputación de un delito, entonces tú tienes todo el derecho del mundo a quedarte callado. Y este es el consejo que siempre se les da. Como abogado y antes de iniciar una defensa, no declares nada hasta que se analice detalladamente desde la defensa si vale la pena o no vale la pena que declares. Si tu declaración va a validar algunos de los hechos que se te están imputando, pues deberás de abstenerte de declararla, ¿no? A estar asistido de su defensor en el momento de rendir declaración. A que se le informe tanto en el momento de su detención como la comparecencia ante el MP o el juez de control los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, el motivo de la privación y el servidor público que la ordenó. Esto es en el caso de que se haya generado una orden. Cuando es la flagrancia, lo que tienes que señalar son los motivos de la privación. ¿Por qué? Porque la flagrancia es que te detuvieron en la comisión del delito. Estabas robándote el carro cuando te agarraron, lesionaste a la persona en el pleito y te detuvieron en ese momento en el que en el que se estaba dando la flagrancia o la cuasiflagrancia, como se considera en materia penal. A no ser sometido en ningún momento a técnicas ni métodos que atenten contra la dignidad, induzcan o alteren la libre voluntad, a solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se haya impuesto. Ya habíamos hablado de las medidas cautelares y que hay un catálogo. Lo vamos a ver más adelante. Dice, el imputado tiene derecho a tener acceso, él y su defensa, salvo las excepciones, y es cuando las investigaciones son en materia de crimen organizado, donde se pueden
de no tener acceso a todo el expediente, a que se le reciban los medios de pruebas que ofrezcan, concediendo el tiempo necesario para el efecto y auxiliándose para obtener la comparecencia de las personas, a ser juzgado en audiencia por tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si se tratara de delitos tales y a que no exceda de 2 años de prisión y antes de un año si la pena excede ese tiempo. Dependiendo, acuérdense que les decía la otra vez, la defensa tiene la posibilidad de solicitar la duplicidad de los tiempos. La defensa puede pedir que ese término de 3 días, de 4 meses, se amplíe en virtud de que requiera él más tiempo para llevar a cabo el proceso. A ser presentado ante el MP, según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprendido, a no ser expuesto a los medios de comunicación, muy importante porque hay ocasiones en las que antes de que llegue la policía ya está ahí la prensa o antes de que llegue la autoridad para llevar a cabo la detención ya está la prensa, tiene derecho a no ser expuesto a los medios de comunicación. Si se da en algún momento y señalado como una cuestión fortuita, que el Ministerio no Público no lo pueda evitar, lo que el Ministerio Público sí puede evitar es no llevarlo a una rueda de prensa. Eso es solamente si él en un momento dado quiere llevar a cabo algo por el estilo y tendrá que cumplir con muchos requisitos. A ordenar su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordenara la prisión u otra medida cautelar. A que se le informe a la embajada o consulado cuando el detenido sea de nacionalidad extranjera. Las demás que establezcan el código y los plazos a los que se refiere se contarán a partir de la audiencia inicial, hasta el momento en que sea dictada la sentencia. Cuando el imputado tenga a su cuidado menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores, y no haya otra persona, el MP deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social. La declaración. El imputado tiene derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. Te puedes reservar tu derecho, pero también tienes derecho a hacerlo, a declararlo si lo consideras pertinente. La designación del defensor podrá ser designado por el imputado al momento de su detención, mismo que deberá ser licenciado en Derecho, título y cédula. Los mismos argumentos que esgrimí con relación a los de la víctima caen en este supuesto. Las obligaciones del defensor es entrevistar al imputado, asesorarlo, comparecer y asistirlo jurídicamente en el momento en que rinda su declaración en cualquier diligencia, analizar las constancias, comunicarse directa y personalmente con el imputado, recabar y ofrecer medios de prueba, presentar argumentos, todo lo que tiene que ver con una defensa correcta. Solicitar el no ejercicio de la acción penal cuando considere que hay elementos para ello, ofrecer datos o medios de prueba correspondiente a promover la exclusión de los ofrecidos por el Ministerio Público. Acuérdense que existe la contradicción dentro de los principios y por lo tanto cada una de las partes puede y debe intervenir y tratar en un momento dado de eliminar las pruebas, de desacreditar las pruebas que se ofrezcan en contra de o a favor de participar en las audiencias, mantener informado al imputado, formular solicitudes de procedimientos especiales, guardar el secreto, interponer recursos. Todo lo que se refiere a la legítima decencia, a la legítima defensa. Y a la comparecencia compete al M público conducir la investigación, coordinar a las policías y los servicios periciales. Esto es muy importante porque al Ministerio Público se le dieron muchas funciones dentro del código y una de ellas es coordinar a las policías y todos los mecanismos de periciales que se lleven a cabo, es la fiscalía quien tiene la coordinación y la dirección de todo ello, ¿no? Vigila toda la investigación, recibe las denuncias, conduce el mando de la investigación, ordena o supervisa la aplicación y ejecución de medidas necesarias para que no se pierdan los indicios, todo lo que tiene que ver con la cadena de custodia, inicia la investigación, ejerce funciones de investigación respecto de materias concurrentes, ordena a la policía y auxiliares
la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, instruye a los policías sobre legalidad, requiere informes, solicita autorización de actos de investigación, por ejemplo, intervención de comunicaciones, todo ese tipo de cosas que el Ministerio Público puede llevar a cabo. Ordena la detención y retención de imputados, brinda medidas de seguridad, determina el archivo temporal, decide la aplicación de criterios de oportunidad, ya habíamos hablado, ahorita vamos a hablar sobre los criterios de oportunidad, promueve las acciones necesarias para que se provea la seguridad, ejerce la acción penal cuando proceda, pone a disposición a las personas, solicita medidas cautelares, comunica al órgano jurisdiccional. Como ven, todas las funciones del Ministerio Público están debidamente señaladas y son bastantes, al igual que de las y los policías. Y el primer párrafo dice que actuará bajo la condición y mando del Ministerio Público. De ahí se desprenden todas las obligaciones que tienen los policías actuando como auxiliar del Ministerio Público. Como podrán ver, son bastantes de todo tipo, tienen obligaciones para las víctimas, tienen obligaciones para el Ministerio Público. Todo esto es con relación a los policías. También les exige actuar con perspectiva de género, y por motivo deberán aplicar protocolos previstos para tales efectos. Es decir, volvemos, todo esto nos lleva ahora a otra, de regreso a lo que hablábamos sobre la seguridad y las obligaciones y cambios que hubo en materia, en esta materia penal hacia todas las policías en todo el país. ¿Qué es la flagrancia? La persona detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, es sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente. Es sorprendida cometiendo el delito cuando la persona es señalada por la víctima u ofendido. Este proceso se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Esto es parte de la flagrancia. Y lo que les decía, tipos de medidas cautelares. Se recordarán que les comenté que había un catálogo. Bueno, va desde la presentación periódica ante ante el juez o autoridad distinta al que designe, exhibición de una garantía económica, embargo de bienes, inmovilización de cuentas. Todas estas son las medidas cautelares que tiene el Ministerio Público a su disposición para llegar a la última, la 14, la prisión preventiva. Antes de llegar a la prisión preventiva, en los casos en los que el código no lo señale de manera oficiosa la prisión, se tienen que agotar todas este catálogo. Si el Ministerio Público quiere llegar a la prisión preventiva, deberá de justificar por qué las otras medidas cautelares no son suficientes a su criterio. La contraparte o el abogado de defensor esgrimirá los argumentos jurídicos y legales que considere pertinentes y es el juez el que se va a encargar de determinar la validez de las medidas. Ahora, existen soluciones alternas y formas de terminar de manera anticipada el juicio, ¿sí? Dice, son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. El procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada, que es un procedimiento abreviado. Empezamos con los acuerdos reparatorios, que era el primer punto. Son aquellos celebrados entre la víctima o ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el MP o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley de solución de controversias, de mecanismos alternativos de solución de controversias? Bueno, dentro de los acuerdos reparatorios, dentro de esos mecanismos existen en el código de procedimientos los acuerdos reparatorios. Pero estos acuerdos consideran, en primer lugar señala aquí las características, pero también, si no me recuerdo,
los acuerdos reparatorios terminan el juicio penal, pero sí señalan cierta responsabilidad jurídica al imputado. Dice, se aplican esto en específico con los delitos que se persiguen por querella, los delitos por culpa y los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Entonces, ¿cuáles son los delitos que se persiguen por querella? Ya se los había yo comentado, son aquellos que invariablemente requieren de una denuncia de la víctima o ofendido para que el Ministerio Público pueda interceder. Culposos aquellos que no llevan la intención de ser cometidos. Sí, recordarán que hablamos de los culposos y de los dolosos, y patrimoniales, aquellos que tienen que ver con los bienes de las personas y en los que no se generó violencia. Sí, por ejemplo, el robo simple. Sí, alguien vino, estaba abierta la ventana del carro, metió la mano y se llevó la cartera o el celular. Bueno, ese es un delito patrimonial en donde no hay violencia sobre las personas. Y tampoco serán procedentes en caso de que el inculpado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio. Los acuerdos reparatorios proceden desde la presentación de la denuncia hasta que se decrete el auto de apertura a juicio. Ese es el término que tienen para poder llevarse a cabo. Ahora, la suspensión condicional del proceso debe entenderse por el planteamiento formado por el MP o por el imputado, el cual contiene un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y sometimiento del imputado a una o varias condiciones. ¿Cuándo proceden? Dice que se cubren los siguientes requisitos: que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya medida aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Ya hemos hablado de la media aritmética y cómo se determina que no exista oposición fundada de la víctima, o sea, que la víctima esté de acuerdo y que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de una suspensión condicional. O sea, si hay una situación similar en la que el imputado incurrió para que se dé este supuesto, esta facilidad, requiere que hayan pasado 2 años como mínimo. El procedimiento abreviado, el MP solicita el procedimiento y debe formular la acusación y exponer datos de prueba. La víctima no presente oposición, y esto es lo más importante, que el imputado es un procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir? Que es un mecanismo mediante el cual de forma rápida se ponen de acuerdo las partes y se tienen que dar estas causales. Que reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y los alcances del procedimiento. Expresar que renuncia al juicio oral, consienta la aplicación del procedimiento abreviado, admita su responsabilidad. Esto es lo más importante del procedimiento abreviado, considero yo. Dentro de todo, el imputado admita la responsabilidad. ¿En qué caso se puede dar? Bueno, son muchos, ¿no? Pero les doy un ejemplo. Tal vez en un asunto de un hecho de tránsito con lesiones y que el imputado, para para ya cerrar el asunto, solicita un procedimiento abreviado, la víctima está de acuerdo, se establecen las condiciones para la reparación del daño y el Ministerio Público acepta que se lleve a cabo el procedimiento y se le solicita al juez que autorice el mismo, pero que el imputado reconozca su responsabilidad. Acepte ser sentenciado en base con los medios de convicción que exponga el MP para formular la acusación, o sea, esté de acuerdo en todo y ya. De ahí vamos con las etapas del procedimiento penal. Ya las habíamos hablado. La investigación, que la investigación inicial, la investigación complementaria, la intermedia de preparación y la de juicio. Todo esto ya lo habíamos hablado al inicio de la clase anterior. Y ya por último, y para cerrar este tema, la deliberación del fallo y sentencia. Dice: inmediatamente después de concluido el debate, el tribunal de enjuiciamiento, dice tribunal, no dice el juez. ¿Por qué? Porque hay en algunos son tribunales en los que intervienen tres jueces
y en otros son tribunales donde interviene un único juez. Entonces, habla del tribunal. Ordenará un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada hasta emitir el fallo. La deliberación no podrá exceder de 24 horas, o sea, el juez se tiene que dar a sí mismo, cuando mucho, 24 horas para llevar a cabo el fallo y la sentencia, ¿sí? La deliberación no puede ser de 24 horas, salvo en caso de enfermedad grave del juez o miembro del tribunal, ¿eh? La suspensión de la deliberación podrá ampliarse por más de 10 días, luego de los cuales se debe reemplazar al juez y realizar el juicio nuevamente. Ojo, ¿eh? No dice que que se deba de dictar la sentencia por el nuevo juez. Se dice que el juicio se debe de llevar a cabo nuevamente. ¿Por qué? Porque uno de los principios dentro del procedimiento penal y del sistema acusatorio es que el juez esté presente en todas las audiencias. Y si ahorita por una situación extraordinaria y que comprometa la salud del juez o se tenga que cambiar de juez, se deberá de repetir todo el procedimiento. Una vez concluida la deliberación, el tribunal se constituirá en la sala de audiencias y después de ser convocados oralmente o por cualquier medio todas las partes, se deberá comunicar el fallo. El fallo debe señalar la decisión de absolución o de condena, si se tomó por unanimidad o por mayoría de los miembros del tribunal. La resolución sucinta de los fundamentos y motivos que la sustentan. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en la que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño. En caso de absolución, el tribunal podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por 5 días, la que será comunicada a las partes. Comunicada la resolución absolutoria, el tribunal dispondrá de forma inmediata el levantamiento de las medidas cautelares y que se hubieran decretado contra el imputado y se ordenará que se tome nota de ese levantamiento, así como de la inmediata liberación, sin que puedan mantenerse dichas medidas para la realización del trámite administrativas. El tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública a todas las partes. Hay dos áreas especiales dentro del Código Penal que tratan sobre los pueblos y las comunidades indígenas. Y dice que cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios o de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de algunos de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima o sus familiares acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en regulación y solución de conflictos internos, proponga para resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como usos y costumbres. Se les da la facilidad a los pueblos y las comunidades indígenas precisamente de utilizar esos usos y costumbres para realizar un procedimiento que en materia penal debería de llevar única y exclusivamente el Estado, pero aquí les da esa preferencia. Ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos. La causa de exclusión del delito o extinción de la acción penal que pudiera concurrir en alguna de las personas físicas involucradas no afectará el procedimiento con las personas jurídicas, salvo en los casos en los que la persona física y la persona jurídica hayan cometido o participado en los mismos hechos. Ya habíamos hablado de esto con bastante este, detalle en una de las clases pasadas sobre el hecho de que algunas personas actúen en nombre o realicen actos en representación o como trabajadores de una persona jurídica. ¿Y cuáles las sanciones? Puede llegar al grado de que de que el Ministerio Público solicite al juez la liquidación de esa persona jurídica. Y bueno, ya con esto terminamos todo lo que tenía que ver con el área de el sistema penal, el sistema de justicia penal. Y yo quisiera ver si tienen alguna duda, algo que quieran comentar al respecto.
para ya tomarnos un pequeño descanso y regresar con lo que tiene que ver con la legítima defensa. Adelante, compañeros, les voy a abrir los micrófonos para que puedan participar. Recuerden que ya esta es la última parte de este tema. Cualquier duda, cualquier comentario. Bueno, parece que no, Javier. Nos tomamos entonces un espacio de, si no tienes inconveniente o orden en contrario, 5 minutos, ¿te parece bien? Perfecto, sí, si quieres los días reglamentarios, los que siempre nos das, como Vale, gustes. pues. Entonces, ¿a qué hora regresamos? Pues son las 9:07. ¿Me parece bien a las 9:15? Ni tú ni Sí, yo. me parece bien. Dale, Vale, pues nos pues. vemos 9:15. Entonces, por motivos de la sesión, terminamos esta grabación. Cerramos el Zoom.